Este curso tiene como propósito estudiar el funcionamiento del sistema monetario argentino previo a la creación del Banco Central. Nos estamos refiriendo a la primera caja de conversión en el período 1890-1935. El vocablo avatares alude a las vicisitudes que tuvo que enfrentar la primera caja de conversión hasta su transformación final en Banco Central. Para comenzar, podemos decir que la primera caja de conversión fue creada como respuesta a la crisis de Baring. Esta crisis envolvió una intensa sustitución entre monedas, moneda nacional por moneda en oro y sucesivas corridas bancarias. Las consecuencias fueron suba de la tasa de inflación, suba del déficit fiscal y suba del riesgo país, una enorme carga de la deuda pública externa y quiebre del sistema bancario. El sistema de conversión estuvo compuesto por un órgano central, la caja de conversión, cuyo pasivo se conformaba por los billetes en circulación, previamente emitidos por los bancos comerciales. La caja fue creada con el compromiso de no emitir hasta la vuelta de la convertibilidad. Un segundo organismo era el Banco de la Nación Argentina de capital estatal. Era un banco comercial que, en ausencia de una banca central, podía realizar funciones bancocentralistas, es decir, podía prestar a los otros bancos y también al Estado. Y un tercer elemento del sistema lo constituía el resto de los bancos. Se trataba de entidades estrictamente comerciales, ya sean nacionales o extranjeras. Pasó más de una década para que la primera caja de conversión entrara en pleno funcionamiento. En efecto, fue recién en octubre de 1899 cuando se autorizó a la caja de conversión a emitir billetes convertibles al peso oro a la relación fija de 2 pesos con 27 centavos moneda nacional por 1 peso. La Ley 3871 estableció además la obligación de la caja de seguir el principio de la Currency School, esto es, los movimientos de la base monetaria debían reflejar estrictamente los movimientos de las reservas. Estamos así frente a la elección de una política de tipo de cambio fijo y una ausencia de independencia monetaria. Y dado el trilema económico, esto era acompañado por la libre movilidad de capital. Finalmente, un rasgo particular del sistema era la creación de un fondo en oro, el fondo de conversión, para respaldar los billetes que ya estaban en circulación. Se trataba de una reserva extra de la caja. Cabe preguntarse, ¿por qué tardó tanto en ponerse en pleno funcionamiento la primera caja de conversión? Dado que existía ausencia de independencia monetaria, el éxito del modelo dependía del oro que entrara por la balanza de pagos. Esto, a su vez, recaía sobre las exportaciones y la entrada de capital, lo que requería el cumplimiento de dos condiciones necesarias. Por un lado, que el modelo de crecimiento basado en las exportaciones de carnes y granos diera sus frutos, el boom de las exportaciones. Y por otro, que la deuda externa contraída en los años 80 se reestructurara. El cumplimiento de ambas condiciones llevó tiempo. Fue solo en el período del progreso que la primera caja de conversión funcionó como tal. El tipo de cambio, moneda nacional por pesos oro, fluctuó hasta octubre de 1902. A partir de esta fecha, Argentina comenzó a operar con el tipo de cambio de paridad, 2 pesos con 27 centavos moneda nacional por 1 peso oro. La primera caja de conversión entró aquí en pleno funcionamiento. Entre octubre de 1902 y diciembre de 1913, la caja de conversión siguió estrictamente las reglas. Los movimientos de la base monetaria reflejaron estrictamente los movimientos de las reservas. Además, el fondo de conversión alcanzó un máximo de 30 millones de pesos oro.
Para diciembre de 1913, la base monetaria contó con un respaldo metálico del 73%. Lo que sigue ahora es determinar el comportamiento del sistema bancario. Para ello se han considerado los depósitos reales, deflactados por la tasa de interés, y las ratios reservas a depósitos del Banco de la Nación y del resto de los bancos. Estos indicadores mostraron niveles súper altos. La tasa de crecimiento promedio anual de los depósitos fue del 17% para el Banco de la Nación y del 7% para el resto de los bancos. Y el ratio reservas a depósitos promedio fue del 48% y 33% respectivamente. De este modo, hemos mostrado el éxito del sistema tanto en lo monetario como en lo bancario. La pregunta ahora es si el sistema requirió de funciones bancocentralistas. Para responder a este interrogante, hemos realizado un ejercicio contrafactual. Por un lado, comparamos los valores observados del ratio de reservas a depósitos del resto de los bancos con sus valores contrafactuales. Estos últimos se calcularon restando los redescuentos a las reservas. Por otro lado, comparamos los valores observados del resultado financiero de la Administración Pública Nacional con sus respectivos valores contrafactuales, calculados estos por medio de restar el financiamiento del Banco de la Nación. En ambos casos, los valores contrafactuales son prácticamente iguales a los observados, por lo que es posible afirmar que no existieron funciones bancocentralistas. Gran parte del éxito del sistema estuvo asociado al excelente contexto internacional. Entre 1900 y 1913 tuvo lugar una de las olas expansivas de la economía mundial más profundas de la historia. Casi todas las naciones entraron en una espiral ascendente. Esta excelente situación internacional se reflejó en la balanza de pagos argentina. Las cantidades exportadas superaron a las importadas, con excepción de 1911, cuando hubo una mala cosecha. Lo mismo puede decirse de los precios. Los de las exportaciones superaron a los de las importaciones. Asimismo, se registra un saldo neto positivo de la cuenta capital a partir de 1901. El resultado fue una entrada de oro por la balanza de pagos.